Dicen que el crecimiento es bueno, pero trae sus problemas, sobre todo con los niños, pero le damos gracias a Dios por ello. ¿Cuántos amigos tú tienes? ¿Cuántas amigas? Bueno, hay quienes dicen que tienen, ¿se acuerdan de la canción? 1 millón de amigos. 1 millón de amigos. Decía el hombre que él era millonario porque tenía 1 millón de amigos y si a cada amigo le pedía $1, pues él era millonario. Entonces, pero no todos los conocidos nuestros son nuestros amigos. Podemos tener mucha cantidad de personas que son nuestros conocidos del trabajo, del barrio donde vivimos, del edificio, de la escuela donde estudiamos o hasta de la congregación. Pero no todos los conocidos son nuestros amigos. Eso no significa que son enemigos, no significa. Pero dice el libro de Proverbios que un amigo es más que un hermano. El verdadero amigo es más que un hermano. Así que hay amigos que debemos cultivar, hay amigos que debemos conservar y hay algunos que quieren ser nuestros amigos que debemos evitar ser amigos de ellos. ¿Qué pasa cuando venimos a Cristo? Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, sucede algo, si es verdadero ese encuentro, y empezamos a caminar con el Señor, es que muchos de los amigos que teníamos nos dejan, nos abandonan. Entonces, ya eso no es una situación nuestra. Vamos a pedirle que muevan al niño de aquí porque está distrayendo la congregación. Olguita, ¿puede llevarlo? Entonces, hermanos, yo quiero hablar especialmente de una amistad que debemos evitar. Una amistad que debemos evitar. He puesto este título: somos de otra dimensión. Nosotros somos de otra dimensión. Tú, si eres un cristiano y un cristiano verdadero, eres de otra dimensión. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 4, desde el verso 4. Santiago 4:4. La carta de Santiago está ya al final, entre los últimos libros, después de Hebreos. Y dice Santiago 4:4 hasta el verso 10. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él
os exaltará. Amén. Señor, permite que esta palabra nos hable, nos edifique, nos exhorte, nos enseñe. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de ella. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aquí hay una amistad, nos está hablando de una amistad que no nos conviene, de una amistad que debemos rechazar, porque hay amistades que nos dañan, hay amistades que nos afectan. Eso en la vida real, en la práctica. Usted tiene que darse cuenta a veces que hay personas que no es bueno ser su amigo. No debemos tener enemigos, al menos no, dice la Escritura en cierto lugar, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Es decir, en cuanto a mí, llevarme bien. Si alguien no quiere tratarme, si alguien no quiere saludarme, no lo puedo evitar, pero yo no soy enemigo, no soy su enemigo. En cuanto dependa de nosotros, no debemos tener enemigos. Pero hay amistades que hay personas que nos buscan, que te buscan a ti, me buscan a mí. Y hay algunas que valen la pena. No es que estemos buscando lo material, estamos buscando una relación buena, saludable. Pero otras no. Y aquí nos dice dice el verso que leímos, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Bueno, aquí tenemos la balanza de los dos platillos. Dios y el mundo. ¿Y qué es el mundo en este texto, en este pasaje? Hay que tener cuidado cuando leemos la Escritura. Hay una materia o ciencia bíblica que se llama la hermenéutica. La hermenéutica nos ayuda a entender la palabra de Dios, el significado de cada cosa. Porque, por ejemplo, muchas palabras no tienen el mismo valor siempre en la Biblia. La palabra carne en la Biblia no siempre significa lo mismo. Unas veces carne es estar en la carne, es estar en el cuerpo. Estamos aquí vivos, estamos en la carne. Pero otras veces carne es estar en el pecado. La carne, porque la Biblia nos habla de la naturaleza carnal o naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Una naturaleza que no es el cuerpo necesariamente. En los primeros tiempos de la iglesia cristiana hubo algunos maestros que llegaron a considerar que el cuerpo era malo. El cuerpo es pecaminoso, es malo el cuerpo, pero no es así. Sí, ¿qué sucede? Que muchas veces pecamos con el cuerpo, pero se peca con la mente, se peca con el corazón. Quiere decir que no necesariamente mi cuerpo es malo, mi carne física es mala. Ahora, pero miren, mundo en algunas partes significa lo que todos entendemos, mundo. Es decir, los continentes, la tierra, las naciones, las montañas, los mares, todo lo que forma el mundo. Dice, de tal manera, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí se refiere a ese mundo, a todo el mundo físico y lo que contiene. Por otro lado, dice Juan 3:16, que lo sabemos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado a su Hijo para salvar al mundo, pero ahí no está refiriéndose que Dios va a salvar las montañas, los mares, los pájaros, los animales que están en la selva. No. Ahí se refiere la humanidad, la totalidad de los seres humanos. Se refiere al mundo, ahí. Y aquí, pues, dice la palabra, ¿no sabéis que la amistad del mundo, a qué mundo se refiere?
Pues se refiere, hermanos y hermanas y amigos, se refiere al sistema que impera sobre la tierra, el sistema moral, el sistema social, el sistema político, el sistema religioso que impera sobre la tierra. Vamos a decirlo con otra palabra, el ambiente que hay en las personas que vivimos en el mundo, que viven en la tierra. Entonces, es que eso es ese sistema, ese ambiente es ajeno de Dios, ajeno a Dios y es contrario a Dios. ¿Entienden? El sistema que impera en el mundo es ajeno a Dios, vive de espaldas a Dios, todo sucede y con Dios no se relaciona. Y en algunos casos es contrario a Dios. Y podemos ver que este sistema se manifiesta en antivalores. La Biblia nos habla de valores. Debemos buscar valores. Diferentes valores que perduren, que ayuden, que edifiquen. Pero este es un sistema de antivalores. Por ejemplo, la Escritura nos dice que este mundo, y ustedes lo están viendo ahora, lo pueden comprobar, lo que se ve en las noticias, lo que se ve en los videos, en la televisión, en YouTube, en todas las cosas, que se llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así dice la palabra de Dios. Así dice la profecía de Isaías. ¡Ay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno! Es decir, que se han virado las cosas porque dejamos de tener valores y entramos en antivalores, lo contrario de los valores. Y a eso se refiere cuando dice aquí la palabra, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Se refiere a las filosofías que imperan en el mundo, la forma de vida, que es una filosofía secular, y es un secularismo y es un humanismo donde nos centramos en el hombre, exaltamos al hombre, buscamos lo que le interesa al hombre. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en el secularismo? ¿Dónde está Dios en el humanismo? No aparece por ninguna parte. Entonces, este sistema también tiene que ver con prácticas, es pragmático, porque este sistema lleva un libertinaje. Por ejemplo, este es el país de la libertad. Al menos ese ha sido su eslogan, ¿no? Y tenemos que reconocer que se ha destacado mucho en ese aspecto. No quiere decir que es perfecto en este país, en esta nación. Hay muchísimas cosas que no funcionan bien, que son negativas, pero comparándolo con la mayoría de las naciones y comparándolo de los lugares donde salimos nosotros, tenemos que dar cuenta que está en un lugar preeminente, libertad. Pero aquí mucha gente que vive en esta nación confunde la libertad con el libertinaje. Porque tengo libertad, pero tenemos que tener presente, creo que Juárez de México dijo estas palabras, que mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Entre tú y yo hay un punto medio, una frontera, y tú tienes una serie de derechos que yo tengo que respetar. Pero yo también tengo una serie de derechos que tú tienes que respetar. Y entonces quiere decir que yo no voy a invadir
tus derechos. No puedo, no debo. Y ese es el problema, donde la gente entra en un aspecto de libertinaje, donde ya no se respeta la autoridad y no se respeta la ley. Y yo quiero hacer mi deseo o mi real gana, como dicen algunos. Entonces, es la ausencia, ese libertinaje, esa práctica de un fundamento de la verdad. Muchos de ustedes saben que estamos en el postmodernismo. Ya dejamos todo atrás, la edad moderna la dejamos atrás, la edad media la dejamos atrás, todo eso, pero ya hace rato entramos en el postmodernismo. Y en esta situación, pues, según los que viven en ese ambiente, no hay valores absolutos. No hay una verdad, Hay muchas verdades. Tú tienes tu verdad, cada uno tiene su verdad, yo tengo la mía, y yo respeto tu verdad, pero tú tienes que respetar la mía. Pero es que la cosa no es así. Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. La verdad es una. Y no pueden existir muchas verdades. Porque lo que tú crees y lo que éste cree es contradictorio. Entonces, o este no es verdad o este no es verdad. Entonces, ese mundo de hoy rechaza valores absolutos. Y por ejemplo, no solamente en la verdad, en la moral. No hay moral. Hoy lo que es moral en un país, en el otro no es moral. Te puede ir a un país de África y aquello, en algunos, hay cosas que usted se va a escandalizar, pero allí es moral. Lo respetan. Y otros pueden ser que vengan a este país y vean algunas cosas y una moral relativa, pero la moral es absoluta. Porque cosas que hace 100 años era inmoral, ahora es perfectamente moral. Entonces pasó el tiempo, pasaron otras generaciones y ahora esto es moral. Entonces eso es relativo. Así es el mundo que me dice la Biblia. Por eso cuando estamos considerando esto, recuerden que nos estamos refiriendo al sistema de antivalores y de práctica que hay en las personas que viven en la tierra. El mundo excluye a Dios. ¿Cuántas veces en la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que está aquí en Nueva York, cuántas veces se presenta y se consulta con Dios para algo, o se eleva una oración pidiendo la dirección de Dios? ¿Cuántas veces? Me parece que desde que se fundó en el año 45 hasta hoy no se ha hecho. Entonces, ustedes ven los noticieros, ustedes ven los shows, ustedes ven todo, y cuántas veces se habla de Dios en el sentido de escuchar lo que Dios dice, poner atención a lo que Dios dice, hacer lo que Dios dice. Eso no existe. El mundo no da ninguna honra ni ninguna gloria a Dios. Y nosotros como cristianos, cuando vamos a analizar o vamos a pesar las cosas, tenemos que darnos cuenta de esto. Da gloria a Dios este asunto, honra a Dios este asunto. Tenemos que sobrepesarlo. El diablo, dice la Biblia,
que es el príncipe de este mundo. ¿Cuántos lo han leído? ¿Usted lo ha leído? El diablo es el príncipe de este mundo. Es un gobernante. Es gobernante de esta humanidad que vive de espaldas a Dios. Así es. Y el sistema que opera en el mundo está controlado por este diablo. ¿Sabe que la palabra diablo significa adversario? Adversario. El diablo es el adversario de Dios. Y hay muchos diablitos, Hay muchos diablitos que siguen a ese diablo. Entonces, esta es la realidad que hay. Ahora, el mundo, ese sistema, ha permeado todas las áreas de la vida. Las ha infiltrado, las ha atravesado. Por ejemplo, menciono rápidamente, en la literatura, la gran cantidad, te vaya a cualquier librería, de cualquier lugar, y usted empieza a mirar los libros que hay. ¿Cuántos libros? ¿Cuántos autores? Pues el 99% de esa literatura está hecha por personas que no son cristianas. Ni creen lo que dice Dios, ni creen la Biblia. Y entonces, ¿qué pueden producir? ¿Qué pueden producir? Nada que honra a Dios. Y esa literatura, a veces novela, a veces un tratado, un planteamiento, algo histórico, pues en la mayoría de los casos, para nada se hace presente Dios allí. Y lo que sirve es a los intereses de ese príncipe que gobierna este mundo, las tinieblas de este mundo. Podemos verlo también en los negocios. Los negocios chiquitos, medianos y grandes, las grandes corporaciones, las compañías y todo. Bueno, no importa si es acero, si es cemento, no importa si es alimento, pero no es malo lo que están haciendo de negociar con acero, con cemento, con comida, con cosas electrónicas, pero lo malo es cómo funciona eso adentro, las trampas, los engaños y cómo el pez grande se come al pez chiquito y cómo una compañía grande trata de ahogar, porque yo lo he visto y he tenido conocimiento, a la otra más pequeña para que me entregue, para que quiebre, para que se rinda, para que me venda de una forma fraudulenta. Entonces, el problema no es el negocio, es la forma en que se hace el negocio en este mundo. Y tenemos también la política. No importa si son de izquierda o derecha o del centro, no importa qué sistema político, qué sistema económico, qué sistema social, porque todo está impregnado ¿de qué? De lo mismo, porque es como recuerdo una vez que escuché esto y que usted va a una, vamos a decir, a una shopping, a un shopping center. Y hay muchas tiendas, o a un mall, muchas tiendas, por aquí, por acá, muchas tiendas de todo, de calzado, de ropa, electrónico, de entretenimiento, de todo, de juguetes, de todo lo que usted quiera, muchas tiendas. Usted va por allí, va mirando y va entrando. Y entonces, ¿qué pasa? Todas tienen un mismo dueño. Hay una solita, aquí hay una sola tiendita que no es del mismo dueño. Todo eso, esta no lo es. No importa si gastaste el dinero en esta o en la otra, va al mismo capital o al mismo bolsillo. ¿Saben qué? Esas tiendas, que estoy poniendo el ejemplo, esas tiendas es una representación de las distintas áreas en este mundo, todas pertenecen al diablo, es decir, el diablo es el que está detrás. Esto es ateísmo, esto es
una religión de un tipo, esto es una filosofía de otro tipo, esto es algo, es decir, todo, pero aquí hay una tiendita que no tiene nada que ver con eso, no es el mismo dueño y se llama Evangelio. Este Evangelio es la tiendita de Dios. Este Evangelio pertenece al Señor y todo lo otro pertenece al príncipe de este mundo. Así es como lo ilustramos, esta situación que encontramos. Entonces, la música está permeada, la música popular, no importa si es América Latina, si es la country aquí, si es la música ya en Europa o en Francia o en donde sea, en África, la música, esa que, aún la música clásica que vemos, lo que expresa es los sentimientos, me dejaste, me traicionaste, prepárate, yo me voy a buscar otro, me voy a buscar otra, y todo eso es lo que la gente, ¡ah! ¡Bravo! ¿Cómo bravo? Porque es la expresión de lo que está reinando en el mundo, en el mundo. Y asimismo tenemos las artes, el cine, el teatro, la pintura. ¿Qué puede dar Hollywood que sirva? Creo que yo veía muchas películas antes de conocer a Cristo y después ya le perdí el interés. Pero de películas no cristianas, películas no hechas por un guionista cristiano, por un productor cristiano, por artistas cristianos, ya esos son aparte, pero películas así, seculares, vamos a decir, y que tienen un valor, que vale la pena verse, las podemos contar con los dedos de una mano. Yo he visto algunas, se puede ver, y cuando usted sale de ahí, estaba tratando de enseñar algo de valor, o algo que sirve, pero eso es una excepción. Todo lo demás no sirve. Y está llegando a las multitudes. Hollywood es una fábrica de basura, y a la gente le gusta la basura. Es una fábrica de inmoralidad y a la gente le gusta la inmoralidad. Y por eso es popular. Entonces, el cine, el teatro, la misma pintura, y ¿qué diremos de los entretenimientos? De los entretenimientos. La mayoría de los entretenimientos no son sanos. Tienen otra connotación, o un doble sentido, inmoralidad, o tergiversan y nos llevan hasta la adoración de allá, de Krishna, de la adoración de la nueva era, y hasta conceptos errados que nos alejan de Dios. Es así. Y debemos tener cuidado, y los cristianos, pues muchas veces, por ignorancia o por algo, se meten en todas esas cosas. ¡Ay, qué interesante! ¿Cómo interesante? ¿Y qué hay detrás de eso? Y no estoy hablando de los mensajes subliminales, no estoy hablando de eso, pero hay una hermana que trabaja en una iglesia y que fue muchos años, yo fui pastor de ella. Y ella, cuando tenía un solo hijo y era un niño, como de 3, 4 años, el niño se puso agresivo. Y además de eso empezó a tener una fiebre y lo examinaron los médicos, le hicieron investigaciones, no encontraba de qué era la fiebre, y aquel niño agresivo. Y un día ella comentándolo con eso era en New Jersey, hace ya más de 20 años, y comentándolo con una hermana de la iglesia, ella le dijo, un momento, ¿y qué tú le pones al niño? ¿Tú le pones algo? Sí. Y el niño ve algunos casetes de video, el niño ve, sí. Y que no, le pongo los muñequitos de Disney. ¡Ah! No.
Tú vas a quitar todo eso ahora mismo. Ahora mismo, todo eso de Disney lo vas a quitar. Y tú vas a buscar algunos muñequitos cristianos de la Biblia y se los vas a poner. Y fue para allá. Y enseguida, al otro día empezaron con ese, vamos a decir, experimento. Hermanos, y en pocos días, no viendo aquello que veía y viendo ahora otra cosa diferente, con un fundamento bíblico, este niño, que ahora es un hombre y es un militar, este niño se le quitó la agresividad, le desapareció la fiebre. Tenemos que ver lo que hay detrás de las cosas, porque ahí estaba mirando lo que él veía, él no lo sabía, ni la madre tampoco, pero hay un mensaje subliminal detrás de eso. Fíjense si esto es real, que hay experimentos de hace años, no en estos momentos recientes, hace años. En películas hicieron en las películas, ¿sabe qué son? 24 tomas por uno, ¿verdad? La película 24 fotografías y así el movimiento y por segundo. Y entonces pusieron cada 24 cuadros, cada 24 fotografías, una que decía, tome Coca-Cola. Y siguieron. Y ahí la película completa, tome Coca-Cola. Eso no lo ve el ojo. Usted mirando, lo que estamos viendo en una película son fotos a gran velocidad y entra en movimiento. Entonces, pero no ves, no se ve, la mente humana no puede ver ese 24 más 1. Pero cuando se terminaba la película, la gente iba a buscar tomar Coca-Cola. Sentía sed y sentía deseo de tomar Coca-Cola. ¿Por qué? Por la influencia del mensaje que está llegando al subconsciente. Ese es el mundo que nosotros tenemos. Bueno, pues aquí me dice la palabra de Dios que la amistad del mundo es, ¿qué cosa? Enemistad con Dios. Enemistad de Dios. No podemos estar con la luz y con las tinieblas. No podemos estar, dice la Biblia, que no se pueden servir a dos señores. O sirve a un señor o sirve a otro señor. Pero tú no puedes servir a la vez dos señores que son antagónicos, que son contrarios. Entonces, Dios está, hermanos, contra el sistema que impera en el mundo. ¿Lo entienden? Dios está contra el sistema que impera en el mundo. La amistad con el mundo en el creyente cristiano equivale, ¿sabe a qué? A un adulterio espiritual. Un adulterio espiritual, porque cuando usted viene a Cristo, usted ahora le pertenece a Cristo. Usted ha creído en Cristo, se entrega a Él y usted se une a Cristo. Tiene una relación con Cristo como si fuera un matrimonio. Pero si tú ahora como creyente, cristiano, que estás unido a Cristo, estás coqueteando con el mundo y te gusta todo lo que del mundo, que es contrario a Cristo, entonces estás cometiendo adulterio. Adulterio espiritual, entiéndase. Entonces, por eso también, si el mundo nos gusta a nosotros, si el mundo le gusta a un, repito, voy a hacer la aclaración, a mí me gustan las montañas, y he subido algunas, no muy grandes, pero he subido. Me gustan las playas, me gustan los ríos, los campings, a mí me gusta la naturaleza, y me llevo bien con la gente, no tengo problema con las personas, de saludarlo, de tratarlo, trato de ser amistoso con ese mundo físico. Pero ese no es el mundo de que me está hablando el pasaje, no es el mundo de que me habla la Biblia. Entonces, pero si a mí me gusta el mundo, las películas de Hollywood, me gusta la música popular que para nada menciona a Dios y que todo es basura,
Si a mí me gusta toda esa, no que los Grammy, ¿y qué honra le da a Dios los Grammy? ¿Lo han pensado? ¿Cuánta gloria y honra le da a Dios ese certamen Grammy? Esos son los pecadores celebrando el pecado. Y Jesús dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Tú no estás muerto, ¿verdad? Estás vivo en Cristo. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. Hay que pesar las cosas, pesar las cosas. Los cristianos somos gente, somos personas, pues, alegres. Nos divertimos. Podemos hacer fiestas, salir, pasear. Claro que sí, pero de manera diferente a como lo hacen los otros, a como lo hacen los demás, que no tienen a Cristo. Donde no se hace un chiste sucio, donde no se dicen malas palabras, donde no hay malas intenciones. Entonces, ¿cuál es la posición que debemos tener para ser vencedores a este ambiente, a este sistema que nos rodea? Aquí me lo dice la Escritura, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 7. Notamos, el Señor dijo, Señor Jesús dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿No ven a qué mundo se refiere Cristo? A este del que le estoy hablando, a este mundo, a este sistema, van a tener aflicción aquí, pero confíen que yo he vencido a ese mundo. Entonces, miren, hay 3 acciones a tomar para nosotros vencer a este mundo. La primera es, dice, acércate a Dios. Acércate a Dios. Dios está esperando a cada uno, a cada hombre que está sobre la tierra, a cada mujer, cada joven, cada anciano, cada vida. Y nos está esperando a nosotros también, los cristianos. No crean que solamente son aquellos que no le conocen. Nos está esperando a nosotros. ¿Qué está esperando? Que nos acerquemos a Él. Que nos acerquemos. Allá los profetas del Antiguo Testamento también dicen, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, acercarnos a Dios. ¿Cómo yo me acerco a Dios? ¿Cómo me acerco? Bueno, voy a mencionar rapidito varias formas que nos estamos acercando a Dios. Yo me acerco a Dios cuando yo me acerco a la revelación que Él nos ha dejado, a su santa palabra, a las sagradas escrituras, a la Biblia, cuando me acerco, cuando no la tengo allí en una vitrina, ni de adorno en una mesita, o adornando la cama cuando la tendemos bonito, sino que lo que hago es la leo y la escudriño. Yo me acerco a Dios cuando estoy leyendo y escudriñando su palabra. Su palabra. Hay alguien aquí que guarda una o más cartas de cuando eran novios de su esposa, de su esposo, y usted la tiene guardada. ¿Hay alguien que guarda eso? Sin miedo. No tengan miedo de levantar la mano. ¿Tienes alguna carta guardada de cuando? Entonces, eso para ti tiene un valor, ¿verdad? Esa carta de hace años, lo que te decía, tiene valor. Pues nosotros tenemos una carta que nos mandó nuestro Padre Celestial y está aquí, es este libro. Esta es la carta de nuestro Dios. Es para que la conozcamos, para que la leamos, para que la repasemos, para que la obedezcamos. Entonces, nos acercamos a Dios cuando nosotros practicamos la oración. La práctica de la oración. Debemos practicar la oración. Y debemos hacerlo todos los días. No es un día a la semana, no es un día al mes, ni un día al año. Debemos practicar la oración. No siempre vamos a usar la misma cantidad de tiempo, pero no importa.
practicamos la oración, cerrando la puerta, como dice Jesús allí, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en secreto. Órale a Dios, porque te estás acercando a Él en la oración. Nosotros nos acercamos a Dios cuando nos congregamos, cuando estamos aquí. Hoy hay vidas aquí de la iglesia que no vinieron y yo sé que algunos andan de viaje, no están aquí. Yo sé que algunos en esta hora están trabajando y yo sé que algunos en este momento están enfermos. Así que hay 3 causas por qué no vinieron. Pero si yo ni estoy de viaje, ni estoy trabajando, ni estoy enfermo, ¿por qué no estoy aquí? Porque tenemos necesidad de congregarnos, porque esa es una muestra que me acerco a Dios, porque necesito de Él, además necesito del compañerismo de los hermanos. Este es mi hermano, mi hermana, y me identifico y somos una familia. Entonces nos acercamos a Dios cuando nosotros creamos un ambiente espiritual alrededor nuestro. En su casa, ponga cuadros en la pared que diga cualquier cosa real y bonita de lo que dice la Biblia. Ponga textos bíblicos. Eso lo venden en las librerías y si no, usted lo puede hacer manualmente. Ponga textos en las paredes, que estaremos haciendo lo que dice allí, Deuteronomio, lo que dice la Escritura. Estas palabras las pondrá en los dinteles, en las puertas, en todas partes. Tú tienes que poner eso y recordarlo. Y cuando tú pones esas cosas en tu habitación, en la cocina, en la sala, usted está creando un ambiente espiritual. Y tienes que tomar y hacer y poner allí, según el sistema de audio que tengas, pero tienes que poner música cristiana, letras cristianas o instrumentales cristianos. Que aunque sea bajitos, si estás haciendo otras tareas, pero que esté inundando los aires de tu casa. El diablo no se acerca mucho por ahí cuando ve los ambientes así. Entonces tú tienes que poner eso, que sature tu casa, que sature todo. Hermanos, nosotros tenemos que ir a actividades cristianas. Hay un congreso, hay un concierto, hay una reunión, hay una cosa que vamos a tener aún en el parque. Ahora estamos preparando para el mes de abril, algo celebrar en el parque, todos nosotros en la iglesia. Bueno, son ambientes cristianos y me estoy acercando a Dios. Por otro lado dice aquí, sométase. Someteos pues a Dios, someterte a Dios. ¿Qué significa? Primero, cumplir su palabra. Dios nos ha dado mandamientos y nos ha dado principios. Obedece los mandamientos y los principios. Que no es para mi mal, no es para tu mal, es para nuestro bien. Ustedes como padres a sus hijos le han puesto muchas veces ciertas normas como tienen que conducirse. Cuando eran niños, cuando eran adolescentes. ¿Y para qué la pusieron esas normas? Para el bien de ellos. Dios nos ha puesto normas y principios para nuestro bien. Entonces yo me acerco a Dios cuando obedezco a Dios. Y me acerco a Dios como lo acepto a Él. Lo acepto a Él, su señorío sobre mí. Él tiene señorío sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes saben, ustedes han visto en fotos, quizás personalmente, o en video, han visto a los judíos que usan un gorrito redondito aquí en la cabeza. Yo tengo uno guardado porque fui a Israel y me gustó y me compré uno. Ese gorrito en la cabeza se llama un kipá. Un kipá. No siempre todos, pero la mayoría de los judíos andan con su kipá. Y cuando uno va a estar allí, entra al área del muro que se llama el muro occidental. Se le conoce muro de los lamentos por la gente del mundo, pero ellos le llaman el muro occidental o cotel. Cuando usted entra allí,
no puede entrar si no lleva un kipá. O puede ir con una gorra. Los hombres pueden ir con una gorra. Si tienes una gorra de la que tú uses, puedes tener. Pero no puede ir con la cabeza descubierta. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es ese significado? Porque eso que te pones en la cabeza está señalando el señorío de Dios sobre ti. El señorío de Dios sobre ti. No puedes tener la cabeza para estar allí sin cubrir. Y nosotros necesitamos, hermanos, que el señorío de Dios esté sobre nosotros, sobre tu vida, como hijo o hija de Dios. Ahora, dice la palabra que resiste al diablo. La tercera cosa, resiste al diablo. El diablo va a venir, y viene hoy, y viene mañana, y viene de muchas maneras, y viene como ¿qué? Como ángel de luz. Viene bien bonito, bien atractivo, Él no viene, olvídense, nadie aquí piense en aquel diablo rojo con una cola y con un tridente. No, eso no existe. Eso es imaginación de la gente de la Edad Media que ha llegado hasta nosotros. El diablo se viste como ángel de luz, bien bonito, bien atractivo, y mezcla la verdad con la mentira. Porque si me dicen la mentira solita, me voy a dar cuenta. Si me dan un vaso de veneno, no me lo voy a tomar. Pero si me mezclan el veneno con la leche o con otra bebida, es posible que me lo tome. Entonces el diablo mezcla la verdad con la mentira. Entonces nosotros tenemos que resistir al diablo. ¿Sabe cómo Jesús resistió al diablo? Jesús, cuando fue a comenzar su ministerio después del bautismo, fue tentado por el diablo. Ahí está en la Biblia, en los evangelios. Hay más de una narración. Y el diablo vino inclusive poniéndole versículos bíblicos. Poniéndole. Pero Jesús no le dijo nada nuevo. Sencillamente le dijo las 3 veces, escrito está, escrito está, escrito está. Es decir, lo atacó con la palabra de Dios. Y dice mi Biblia que el diablo se fue y le dejó. Resístelo con la palabra de Dios. Muestra tu fe en Cristo. Frente a lo que el diablo te diga, usa tu fe. El diablo puede decirte, no, mira esto, no, mira. Dice Lutero, Martín Lutero, el reformador, dice que el diablo lo atacaba por los pecados que él había cometido en su vida, y lo atacaba, y lo atacaba, y lo atacaba. Y entonces ya él se sentía mal, se sentía molesto. Pero un día en un ataque de eso que se sintió, que en la mente, como él vino corriendo, abrió la Biblia y dijo, mira Satanás, mira lo que dice aquí. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tienes que callarle la boca al diablo con sus acusaciones. Entonces, nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor. Aquí no estamos afuera, ¿no? Allí hay tierra, aquí no hay tierra, pero la tierra en latín es humus, H-U-M-U-S, humus es tierra. Y la palabra humillarse o humillación tiene esa raíz. Quiere decir que yo me tengo que rebajar hasta la tierra. Humillarse es hacerse polvo, hacerse llegar hasta el fondo, hasta la tierra. Entonces dice la Escritura que nos humillemos delante de Dios. Y estamos rechazando al diablo. El diablo quiere que tú te creas muy importante. El diablo quiere que tú te creas como que tú no has hecho ningún mal a nadie, que tú eres bueno y que tú eres mejor que los otros que están al lado tuyo. Y eso es un engaño del príncipe de las tinieblas. Así que, bueno, quiero leer para terminar aquí
en Primera de Juan 2 versículos. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, 2 versículos. 15, 16 y 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, los versículos 15, 16 y 17. Dice así: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Bueno, el mundo pasa. Pasaron imperios, pasaron naciones, muchísimas naciones que existían ya no existen hoy. Checoslovaquia no existe, se dividió en dos. Otras naciones dejaron de existir a través de la historia. Imperios, ¿dónde está el imperio romano? ¿Dónde está el imperio griego, el imperio babilónico? ¿Dónde están muchos imperios? Ya no existen. Naciones dejaron de existir, imperios dejaron de existir. Los líderes mundiales de esas naciones, de esos imperios, dejaron de existir, pasaron. La gente famosa, los artistas de hace algunos años, pasaron. Los conocidos, los que recibían aplausos, pasaron. Entonces, quiere decir que el mundo pasa y el mundo va a pasar. Este sistema del que yo he estado hablando aquí, que me dice la Biblia, va a pasar. En cuanto el Señor llegue, va a pasar y va a pasar abruptamente. Quiere decir que las cosas ahí en Apocalipsis, como vemos, y esas situaciones que van a ocurrir, que están cerquita, pero en un momento dado, a la final trompeta, como dice la Biblia, el Señor Jesús viene y se acabó. ¿Dónde está la ONU? Se desaparece. ¿Dónde están los gobiernos de ahora? Los que están gobernando en todo el mundo desaparecen. Porque llegó el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y llega abruptamente, sorpresivamente. Entonces, mis hermanos, el mundo se pasa. Y va a pasar en su totalidad. Y Dios va a crear una cosa nueva. Una cosa nueva donde va a estar presente su señorío. Su señorío, la vida de todos los hombres y de todas las naciones. Entonces dice la Biblia que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque cuando todo esto se acabe, cuando Jesús venga, tú y yo, si somos lo que debemos ser, vamos a ser transformados. Y Dios te va a dar una naturaleza nueva y un cuerpo nuevo, donde no va a estar presente el pecado. Eso dice mi Biblia, y la tuya lo dice también. Entonces, cuidado. Nosotros estamos llamados, ¿sabe qué? Estamos llamados a salir del mundo. Salir del mundo. No estoy hablando físicamente, no estoy hablando, por ejemplo, Pablo dice, no se junten, dice Pablo a los Corintios, creo que fue, no se junten con los idólatras, no se junten con los borrachos, no se junten con los violadores, no se junten con los que hacen tantas cosas malas, no sé, pero no estoy hablando que salgan del mundo, porque en ese caso para no juntarse con gente de ese tipo hay que irse del mundo, usted tiene que tener una nave e irse para la luna o para Marte, para no juntarse. Hay quien dice, yo no voy a la iglesia, no me congrego porque en la iglesia hay hipócritas. Y yo siempre que me ha dicho alguna vez eso, yo le digo, claro que sí, yo soy el primero que digo que en la iglesia hay hipócritas. Pero donde menos hipócritas hay es en la iglesia. Tú vas a tu centro de trabajo y trabajas junto con los hipócritas. Y tú vas al cine y te sientas a ver una película y estás rodeado de hipócritas. Y te montas en un avión y está lleno de hipócritas.
Y tú lo haces, pero donde menos hipócrita hay es en la iglesia. Así que ese argumento no tiene valor. No tiene valor. Entonces, hermanos, los creyentes somos llamados a salir del mundo, pero a la vez somos enviados al mundo. Jesús dice, como me envió el Padre, yo los envío. Jesús dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros tenemos que estar aquí, en esta tierra, porque somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo y tenemos que estar aquí. No me voy a contaminar con lo que los otros hacen. No voy a seguir la manera de los otros, pero voy a estar aquí para hacer la luz y para dar testimonio del Señor y para predicarle a los que necesitan escuchar. Amén. Entonces, te voy a decir algo. No te dejes encandilar por lo que brilla. Acuérdense que todo lo que brilla, ¿qué cosa? No es oro. Todo lo que brilla no es oro. Y hay hojalata. Y la hojalata brilla. Y muchas cosas hay que no sirven para nada y brillan. No te quedes con la hojalata de este mundo y busca el oro de Dios. Es lo que permanece, el oro de Dios, los valores de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Repasen estos textos, estas porciones, porque eso tiene vigencia y es para nosotros. Amén.